Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Lo siento mucho por ya el tiempo que ha pasado, ya sin poder subir un vídeo, pero ahora, bueno, ya estamos de vuelta y bueno, seguiremos. Ya vamos a empezar en el local, vamos a empezar un estudio nuevo y vamos a examinar algunas cosas importantes para nosotros en la vida cristiana, pero también seguiré subiendo los vídeos del viaje a través de la Biblia. Entonces eso intentaré subir cada semana un vídeo ya de un libro. Entonces ya veremos si llego para hacerlo todas las semanas, pero simplemente para avisar que seguimos con ese tema, pero también vamos a entrar ya en otro tema. Hoy en concreto vamos a empezar ya, vamos a mirar el tema de la pregunta. ¿Qué quiere decir o qué significa ser un discípulo de Cristo? Porque claro, es importante entender lo que somos. A veces hay términos que usamos tanto que ya dejan de tener un significado en nuestras vidas. Entonces, a través de la Biblia y también del tiempo antiguo, podemos ver varios significados del término discípulo. Entonces, ya en la antigüedad, entonces, habían discípulos de muchos tipos de maestros que aprendían, que caminaban con el maestro, que aprendían. Entonces, esos detalles salen, pero es interesante. Hoy, por tiempo, solo vamos a ver unos pocos textos del Nuevo Testamento, pero ¿dónde sale el término discípulo? Y entonces vamos a ver algunos detalles importantes, pero es curioso parar y ya pensar en ese término, lo que significaba en el pasado y lo que significa hoy. Entonces, para empezar, voy a leer Mateo 16. Entonces, voy a empezar en el versículo 13 y vamos a leer hasta el 28, hasta el final del capítulo. Entonces, aquí dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él, Jesús, les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a pasar un momento aquí.
y después seguir en el contexto. Pero es importante ver lo que dice aquí, los detalles que vemos. Entonces, desde el principio, vemos que Jesús está con sus discípulos. Entonces es importante preguntar, ¿quiénes son estos? Pues claro, sabemos por el contexto que son los discípulos, los 12, los que han estado con Jesús, los que están aprendiendo de Jesús, los que han vivido con Jesús, los que han visto cómo vive y están ya aprendiendo cómo vivir en el futuro, cómo llevar este mensaje. Y vemos un detalle importante de Pedro. Entonces, cuando Jesús está preguntando, entonces, ¿quién soy? Entonces, Pedro contesta por el grupo. Entonces, él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el primer clave importante para un discípulo como muchas veces lo que tenemos en la mente hoy en día, es que conoce quién es Jesús. Y claro, si realmente conocemos a quién es Jesús, eso debe impactar nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver estos días. Bueno, hoy y la semana que viene. Entonces ya para ver cómo vivir esta realidad. Pero es importante conocer quién es Jesús. Porque vemos que Pedro no es perfecto, no tenía todo claro. Porque después, cuando Jesús ya empieza a hablar de que ya esto tiene que pasar, que tiene que morir y después resucitar, y Pedro dice, mira, Jesús, para, que no hables así. Jesús, mira, tranquilo, ten compasión de ti. Esto no va a pasar nunca, jamás. Pero Jesús dice, mira, Pedro, bueno, primero muestra de dónde viene esa actitud, esa idea, lo que Pedro está diciendo. De la misma forma que Jesús reconoció de dónde vino lo que Pedro decía antes. Decía, esto no viene de ti, sino viene del Padre. Y ahora dice, esto no viene de ti, viene de Satanás. Entonces, quítate, ponte detrás. Y ya dice a Pedro que, mira, tú estás poniendo la mirada en las cosas del hombre, no de Dios. Estás viendo, sí, el sufrimiento y pensándolo desde la perspectiva del hombre, no de Dios. Esto tiene que pasar. Y después, entonces ya dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Igual eso es el versículo más conocido al pensar en el tema del discípulo. Y sigue, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces vemos detalles importantes del discípulo. Vemos detalles importantes de la perspectiva del discípulo, que saldrá más en un momento. Pero quiero ver lo que les dice
a los discípulos, a los 12, que tienen que hacer. Entonces no es suficiente simplemente sentarse y aprender. Aprender es importante. No es suficiente solo poder contestar quién es Jesús, aunque eso es importante. Pero es la perspectiva. Porque si vemos que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es Dios con nosotros, al ver esa realidad, debe haber acción en nuestras vidas. Debe haber moción. No solo sentarnos y estar contento que soy salvo, pero una vida de acción, un cambio de perspectiva. Porque hay otro sitio donde vemos el término discípulos que ya es diferente. Y volveremos aquí a Lucas un momento. Pero esto viene en Juan 6, 60. Vamos a empezar en el versículo 60. Entonces aquí dice, esto Juan 6, 60. Al oírlas, entonces las refiere a las cosas que ha enseñado, de que Él es el pan de vida, entonces está hablando ya de participar de recibir de su sacrificio. Y entonces usa la imagen de que hay que comer de su carne y beber de su sangre. Entonces ya es un mensaje chocante para los judíos que están ahí. Pero entonces al oírlas, esas cosas, esas enseñanzas, muchos de sus discípulos, entonces aquí otra vez tenemos un grupo, ya con el nombre discípulos, muchos de ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es difícil de entender, es lo que quiere decir. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces vemos que aquí discípulos refiere a un grupo que seguía. Entonces escuchaba lo que decían, pero igual tenían motivos diferentes para seguir. Igual tenían curiosidad. Igual buscaban un espectáculo, igual querían ver el poder de Dios, igual podían recibir la sanación. Entonces ya tenían muchas motivaciones. Pero claro, no es lo mismo. Y lo vemos porque claro, cuando las cosas se ponen duras, ¿qué hacen? Se van y no vuelven. No es que tienen un momento, una crisis de duda, una crisis y ya se retiren un momento y después vuelven. Es que ya dicen, mira, no me gusta lo que dice, no me gusta el mensaje, no me gusta la barra que pone. Me voy. Entonces, claro, este grupo de discípulos ya es un grupo diferente. Y cuando ellos se van, entonces Jesús se gira y dice, en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, ¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces, en este momento, después de esta ida de la multitud de discípulos, tiene los 12 ahí. Entonces les dice, mira, ¿y vosotros también os vais? ¿Vais a ser igual como estos discípulos? Y Pedro dice, no, ¿a dónde iremos? Tú eres el único que tienes la palabra de vida eterna. Tú eres la única respuesta. Jesús dice, pero mira, y yo os he llamado, y uno de vosotros ya me va a vender. Entonces, incluso en este grupo hay un discípulo que está ahí por lo suyo. Entonces, claro, nosotros no sabemos si al principio Judas ya le seguía igual como los otros, y poco a poco ya empezaba a amar el dinero y robar y ver cómo podía aprovechar de este Jesús. Pero vemos que ahora sí, está claro que Judas está ahí ya con otro motivo, un discípulo. Pero es importante parar y preguntar, ¿soy yo un discípulo de Jesús? Entonces, claro, yo digo que sí, que yo aprendo de Jesús, intento vivirlo, ya. Pero cuando llego a un mensaje que me choca, o cuando algo pasa en mi vida que no me gusta, y veo que Dios es soberano, ¿qué hago? Soy como este grupo grande de discípulos de decir, mira, esta palabra es una palabra dura. No lo entiendo, entonces yo no me gusta lo que dice. No me gusta lo que me pasa. Entonces yo me voy. Eso es una clase de discípulo. Pero no es el discípulo que Dios quiere que seamos. Dios busca seguidores, discípulos, aprendices que seguimos. Y como decía en Mateo 16, les vuelvo allí, como decía, los que quieren seguir a Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, que no nos pongamos a nosotros mismos en el primer lugar, o nuestros deseos en el primer lugar. Negamos eso. Y estemos ya a poner nuestras vidas en sus manos, porque realmente, ¿quién nos dio la vida? Él. Por eso, el que ya pierda su vida en ojos humanos, ofreciendo la vida a Él que nos dio vida, realmente la encuentra. Pero la persona que es egoísta y dice, mira, yo me tengo que proteger y no, yo voy a ponerme a mí primero porque tengo estas necesidades y ya. Es claro, esa persona realmente va a perder su vida, el propósito de su vida, el diseño de su vida. Dios te quiere usar y me quiere usar para hacer más que simplemente llenar los días y llenar la agenda. Él quiere caminar con nosotros en esta vida. Si nos promete una vida eterna con Él, si somos sus hijos o hijas, pero también quiere estar con nosotros ahora y caminar con nosotros.
porque así encontramos el propósito, el diseño de la vida. Pero ahí tenemos que preguntar, ¿dónde está nuestro enfoque? Entonces ya cuando Pedro le decía, mira, deja de hablar de estas cosas, y Jesús decía, mira, para. Estás enfocando tu vida en las cosas del mundo, en las cosas del hombre. Y yo te estoy ofreciendo una vida enfocada en las cosas de Dios. Entonces ya ser un discípulo es tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, caminar con Él, aprender de Él y después hacerlo. Hay 2 pasajes más que vamos a leer rápidamente que nos dicen 2 cosas más sobre la perspectiva de un discípulo. Y como he dicho al principio, hay mucho más que se puede leer sobre un discípulo. Pero en Lucas 6, 39. Entonces aquí dice, y les decía una parábola, esto es Jesús hablando, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces hay 2 cosas que quiero resaltar de aquí. Hay muchas cosas interesantes, pero primero, un discípulo no es mayor que su maestro, nunca. Entonces, si un líder o si una persona quiere liderar a otra persona y llegar a ser mayor que Cristo, es como un ciego guiando a otro ciego. Y los 2 van a caer. Claro, nosotros tenemos que seguir al maestro y intentar seguir y ser más y más como Él. Y así poder guiar a otros también para seguir, porque estamos juntos. Todo eso de la viga y la paja, claro, nosotros estamos en la misma barca. Entonces, llevar más tiempo con el Señor o conocerle mejor no quiere decir que una persona sea mejor que otra.
Todos nosotros nos necesitamos. Siempre somos mejores juntos. Y tenemos que ayudar mutuamente el uno al otro. También con humildad. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, solo Jesús. Y tenemos que buscarle y seguirle a Él. Él es el guía. Y después, vemos el tema del árbol, que el árbol da el fruto según lo que tiene dentro. Pero al final vemos la importancia de ser un discípulo que sí escucha la palabra, pero después lo hace, la pone en práctica. Entonces no simplemente escuchar, o escuchar y criticar, pero escuchar y hacer. Eso es un discípulo. Y el otro pasaje en Lucas 14, 25 al 35. Entonces aquí dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muludar es útil. Lo arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es importante aquí porque nos dice algo importante sobre nuestra perspectiva. Y es un detalle importante porque nosotros leemos eso de aborrecer su padre, su madre, su mujer, sus hijos. Entonces ya el término en la antigüedad, entonces no era un término de emoción como nosotros lo vemos. Entonces era un término de ya ordenar o poner ya por orden. Es que ninguna de esas personas puede ser el primer lugar de nuestras vidas. O es como que tenemos que renunciar todo, no es abandonar, pero es poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Si tenemos a otra persona, otra cosa, otro deseo en el primer lugar de nuestras vidas, dice Jesús que no podemos ser sus discípulos. Porque claro, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, otra vez está diciendo lo mismo. Pero repito, no está diciendo que debemos odiar a nadie. Es ya tenerlo en segundo lugar. Porque el primer lugar de nuestras vidas pertenece a Dios y solo a Dios. Entonces siempre tenemos que tener eso claro. Porque si no, no servimos para nada. Somos como la sal, que ya no sirve. Sirve solo para echar fuera y no usar.
Entonces, hoy, para resumir, me gustaría animarnos, reflexionar sobre el término discípulo. Entonces ya te pregunto, ¿eres discípulo de Jesús? Porque si somos discípulos de Jesús, tenemos que aprender de Él. Porque claro, tenemos que conocerle, tenemos que saber quién es y tener esa relación. Entonces ya en todos los contextos de un discípulo, entonces ya el discípulo conocía a su maestro. Si no, no puede ser un discípulo de tal persona. Pero ser discípulo de Jesús es conocerle y reconocer quién es para poder contestar. Si Jesús ahora mismo ya te podría parecer justo delante para preguntarte, ¿quién dices que soy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tienes una respuesta? ¿Le conoces? Y después, eso viene de tener tiempo con Él. No solo es como una clase de estar en el aula, pero es pasar tiempo con Él, teniendo comunión con Él, caminando con Él, reconociendo que está contigo siempre. Y después también hay que hacer lo que Él diga. Si vemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios con nosotros, y si Él resucitó, es lógico hacer caso a lo que dice y ponerlo en práctica. Y dejarle a Él ser o tener el primer lugar de nuestras vidas. Poner nuestra mirada en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él que nos conoce, Él que pagó por nosotros. Entonces, el tema de ya desear estar con Él y reconocer quién es. Para mí, durante nuestro tiempo fuera, fue especial. En parte del viaje, pasamos tiempo con uno de nuestros nietos, porque tenemos 2 ya. Y tiene 2 años y medio. Y ya yo aprendí una cosa importante sobre cómo desear estar con Dios. Porque con ya el nieto, para él, ya él está impresionado con el camión de la basura. Bueno, estás diciendo, pero ¿a dónde vas? Pero es que para él está impresionado con ese camión. Y ya pasa por delante de su casa ya cada miércoles. Miércoles es un día especial. Pero él, nuestro nieto, está pensando en el camión todo el día, cada día. Da igual lo que está haciendo. Entonces ya tiene esa imagen. En tantas cosas llegan a ser ya ese camión. Entonces ya si tiene un momento aburrido, de repente ya tiene igual un boli, un vaso, lo que sea. Y empieza a decir, pip, pip, tom, tom. Entonces ya hace los sonidos de la camión. Y el miércoles, él se levanta temprano, y entonces ya para salir con su padre y sentarse allí en la acera para ver la camión. Entonces ya desea verla. Aunque haga frío, se siente ahí en su silla con una mantita hasta que ya pase. Entonces ya, y después de saludar y ya ha pasado, desde ese momento ya está esperando la siguiente semana para verlo otra vez. Entonces yo ahí me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿tienes ese tipo de sed y hambre para estar en la presencia de Dios?
o simplemente tienes costumbre de leer la palabra, de orar. No digo que está mal tener el hábito, pero no dejarlo solo ser hábito. Tener ese deseo y tener a Dios presente siempre, porque está contigo siempre. Pues para ser discípulo de Dios es reconocer que estamos haciendo esta vida con Él presente siempre. Y desear, anhelar verle. Y llegar a ese día que ya estaremos con Él para siempre. Entonces te animo, no vivir una vida cristiana de hábitos, vivir una vida cristiana ya que ya deseas esos momentos, ya deseas estar en su presencia, porque Él es muchísimo mejor que podemos imaginar. Y la meta es estar ahí con Él y vivir cara a cara, con Él que dio su vida por ti y por mí. Espero que Dios te bendiga y que tengamos tiempos de reflexión esta semana, porque ser discípulo de Dios es una vida de acción, es una vida llena, es una vida de caminar con Él en cada momento. Él es fiel. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.